Párrafos del 97 al 104 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores abandonados a sus pasiones o amantes del mundo, que bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen ocultan el orgullo o la avaricia, o la impureza o la embriaguez, o la cólera o los juramentos, o la maledicencia o la injusticia, etc. Que duermen en paz en sus malos hábitos, en hacerse mucha violencia para corregirse. Con el pretexto de que son devotos de la Santísima Virgen, se aseguran que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión, que no se condenarán, ya que rezan la corona del Santo Rosario y ayunan el sábado, pues son de la cofradía del Santo Rosario o escapulario o de alguna de sus congregaciones, porque llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es más que una ilusión del diablo y perniciosa presunción capaz de perderlos, no lo quieren creer, afirmando que Dios es bueno y misericordioso, que no nos ha creado para condenarnos, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que un buen Señor ten piedad en la hora de la muerte es suficiente. Además, que ellos son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que rezan todos los días sin reproche ni ostentación algunos 7 Padre Nuestros y 7 Ave Marías en honra de ella, que hasta rezan algunas veces la corona del Santo Rosario y el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Y para confirmar lo que dicen y obstinarse más en su ceguera, relatan algunas historias que han escuchado o leído en libros, verdaderas o falsas, poco importa, que certifican que personas muertas en pecado mortal, sin confesión, por el simple hecho de que durante su vida habían hecho alguna oración o práctica de devoción a la Santísima Virgen, o resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en su cuerpo hasta permitirles confesarse, o por la misericordia de la Virgen obtuvieron de Dios en su muerte la contrición y el perdón de sus pecados, y por lo tanto se han salvado, y por la misma razón ellos esperan la misma cosa. No existe en el cristianismo nada tan dañino como esta presunción diabólica, pues se puede decir en verdad que se ama y honra a la Santísima Virgen cuando con los pecados se le hiere, se le atraviesa, se crucifica y ultraja sin piedad a Jesucristo, su Hijo. Si María se impusiere como ley salvar por su misericordia a esta clase de gente, ¿autorizaría el crimen? ¿Ayudaría a crucificar y ultrajar a su divino Hijo? ¿Quién osaría pensar eso jamás? Yo digo que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, que es, después de la devoción a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, la más santa y sólida, es cometer un horrible sacrilegio, y que después del sacrilegio de la comunión indigna, es el más grande y menos digno de perdón. Confieso que para ser verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, no es absolutamente necesario ser tan santo que se evite todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero sí es necesario, al menos, y preciso resaltarlo bien, primeramente, tener una sincera resolución de evitar al menos todo pecado mortal que ultraja a la madre tanto como al hijo. En segundo lugar, hacerse violencia para evitar el pecado. En tercer lugar, ingresar en las cofradías, recitar la corona del Santo Rosario completo y otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Esto es maravillosamente útil para la conversión de un pecador, por muy endurecido que esté. Y si mi lector se juzga tal, cuando tuviere un pie en el abismo, siga este mi consejo, pero con la condición de que no practicará estas buenas obras, sino con la intención de obtener de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y el perdón de sus pecados,
y de vencer sus malos hábitos, y no para permanecer pasivamente en el estado de pecado contra los remordimientos de su conciencia, a ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Quinto, los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son aquellos que tienen devoción a la Santísima Virgen por intervalos y por arranques. En un momento son fervorosos y al instante se vuelven tibios. Ahora parecen listos para hacerlo todo en su servicio y luego poco después ya no son los mismos. Abrazarán fácilmente todas las devociones a María, se inscribirán en sus cofradías y enseguida dejarán de practicar todas sus reglas con fidelidad. Cambian como la luna y por eso María los coloca bajo sus pies como la media luna, puesto que son inconstantes e indignos de ser contados entre los servidores de la Virgen fiel, los cuales tienen la fidelidad y la constancia por patrimonio. Es preferible no recargarse de tantas oraciones y prácticas devotas y hacer pocas con amor y fidelidad a pesar del mundo, el demonio y la carne. Sexto, los devotos hipócritas. Hay también otros falsos devotos de la Santísima Virgen, que son los devotos hipócritas, que cubren sus pecados y malos hábitos bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los hombres por aquello que ellos no son. 7. Los devotos interesados. Restan aún los devotos interesados que no recurren a la Santísima Virgen, sino cuando precisan ganar algún proceso, evitar algún peligro, sanar de una enfermedad o por cualquier otra necesidad del estilo, sin lo cual se olvidarían de ella. Unos y otros son falsos devotos que no pasan ni ante Dios ni ante su Santísima Madre. Guardémonos pues de ser del número de los devotos críticos que no creen en nada y lo critican todo, de los devotos escrupulosos que por respeto a Jesucristo temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen, de los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, de los devotos presuntuosos que bajo pretexto de su falsa devoción a la Santísima Virgen se enfangan en sus pecados, de los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan completamente a la menor tentación, de los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten las libreas de la Santísima Virgen a fin de hacerse pasar por buenos, y en fin, de los devotos interesados que no recurren a María sino para ser libres de los males del cuerpo u obtener bienes temporales. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.